problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña tan alta que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si Él calcula maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermano, yo sé que te puede llevar. Si Él calcula maldad de este mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él dice: vengan a mí todos los cansados, que en mí descansarán. Problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña tan alta que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si Él calcula maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermano, yo sé que Él te puede llevar. Si Él calcula maldad de este mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él que te puede llevar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Aleluya. Él es real. Él es fiel. Él está aquí en esta mañana para que tú le alabes y le bendigas, para que le des la gloria y la honra que Él merece. Eleva tu voz al cielo y alábalo con tus propias palabras. Aleluya.
y en las pruebas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí. Está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Vive en mí, vive en mí. Aleluya, el Señor vive en mí. Al Cristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las luchas, en las pruebas, yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí. Está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Vive en mí, vive en mí. Aleluya, el Señor vive en mí. Aleluya, el Señor está aquí.
porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Así es, Señor. Solamente tú eres digno, Dios, de adorar, Señor. Solamente tú, Dios, por tu perfección, Señor, por tu poder, por tu fidelidad, por tu inmenso amor, Señor. Por tantas cosas, Dios, que si las enumeráramos, Padre Santo, no terminaríamos, Dios. Señor, te alabamos por lo que eres, Señor, por lo que has sido, Dios, con nosotros, Señor, por perdonarnos, por ayudarnos, por demostrarnos, Señor, tu poder y tu amor, Señor, en nuestra vida, Dios. Muchas gracias, Padre mío. Gracias, Dios, porque realmente, Señor, podemos decir con todo nuestro corazón, Señor, con toda seguridad, que tú eres digno, Señor, de adorar, Padre Santo. Muchas gracias, Dios. A ti la gloria, Señor, y la honra para siempre, Jesús.
Gracias, Señor, por darnos a tu Espíritu Santo. ¿Qué harías, Señor, si tú no estuvieras en mí? ¿Qué harías si tu Espíritu Santo no estuviera? Tu fuerza, Señor, tu paz, tu tranquilidad, la fuerza, Señor, que me das para la vida, Señor. Gracias porque sin ti, ¿qué sería de mi esposo, mis hijas, mi familia? Señor, estaríamos perdidos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das fuerza, Señor, y nos ayudas a enfrentar la lucha del día a día, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Señor, y nosotros agradecemos enormemente tu presencia en este lugar, porque tu presencia es sanadora, restaura vidas, cambia circunstancias. Tú eres real, Señor, tú eres real, y nosotros te alabamos con todo nuestro corazón, porque sabemos, Señor, quién eres, lo que has hecho en nuestras vidas y lo que aún tienes que hacer, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, porque tú y nadie más la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero expresar que Dios es demasiado bueno, demasiado bueno. Su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su fidelidad para con nosotros es algo que nos desarma, porque Él es real. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que aún le queda por hacer,
Pero nosotros sabemos que Él es fiel y que terminará lo que ha comenzado. Amén. Qué bueno. Voy a pedir por favor a los sugieres que pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Y quiero dar gracias a Dios por su fidelidad, por su bondad. ¿Quién de los dos va a orar? Hermano Mina, por favor, dale gracias a Dios por su provisión, porque Él es fiel. Sí, Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, porque te hemos podido alabar, Señor. Y también queremos alabarte, Señor, por medio de nuestras ofrendas. Amén. Gracias. Porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Eres tú, Señor, el dueño del oro y la plata, Señor. Y te lo agradecemos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos des un corazón que pueda, Señor, exaltarte por medio de nuestras ofrendas, Señor. Amén. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mientras los hermanos recogen la ofrenda, yo voy a pedir a Marlene que pase por aquí. Nuestra hermana Marlene, por favor, viene acompañada, así que por favor pasa por aquí también. Qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un saludito a la iglesia. A ver, esto. Yo pensé que me iba a escapar, pero de verdad que le doy muchas gracias a Dios y me parece... No se oye en el cuarto de cuna. Que repita. Espera un momentito. ¿Se oye ya por ahí? Ya se oye, ya se oye. De verdad que estoy muy agradecida con Dios, principalmente y primeramente de volverme a tener aquí después de casi 10 largos meses, que para mí fueron siglos. La verdad que eché mucho en falta mi familia, que son ustedes, de verdad que sí. También le doy gracias a Dios por haberme permitido venir con Él, que en un futuro con la ayuda del Señor, delante del Señor es mi esposo, pero más adelante, con la ayuda de Dios, que se pueda hacer como Dios manda, ¿no? Y de verdad que estoy muy agradecida también con cada uno de ustedes, por sus oraciones, por los mensajes, por aquellas y aquellos que siempre me llevaron en sus oraciones, me escribían WhatsApp, no saben cuánto se los agradezco, de verdad que sí. Y para la gloria y la honra de Dios, pues nos fue muy bien en el viaje. No puedo negar que yo tenía mucho susto porque claro, como está todo y yo dije, Dios mío, ¿cómo estará eso allá? Que de pronto Él sí pase, no pase, pero la verdad que Dios es bueno, misericordioso y puso una gracia especial en Él. Entonces de verdad que la gloria sea para Dios. Dios les bendiga y de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí nuevamente. Darle la oportunidad que él diga algo. Muy buenos días. Estoy muy contento de vivir esta nueva experiencia de vida. Nunca estar, pues realmente hasta el momento no me la creo de estar por acá. A todos los que me han acogido hasta este momento, que personalmente pues he compartido con ellos, un Dios les pague. A todos los que veo acá voy a considerar desde que entré mi nueva familia y cuenten conmigo en todo momento. Un amigo más, un hermano más que se les une y espero compartir y dar todo lo bueno de mí para todos ustedes. Amén. Por la gloria de Dios. Qué bueno. Bienvenido, Dios te bendiga muchísimo. Marlene, Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuántos creen que Dios nos habla a través de la predicación de su palabra? ¿Lo creen de verdad? ¿Y cuántos tienen necesidad de que Dios les hable? Bueno, vamos a prestar atención.
adultos y niños, porque Dios tiene algo especial que decirnos y no podemos perderlo. Amén. Nuestro pastor Andrés. Ahora, sí. Que estaba apagado. Perdón. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos nuevamente. Enviamos un saludo también caluroso a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Pasa que yo soy malo, tengo poca memoria, pero hubo un hermano que nos escribió en los vídeos que publicamos por internet y Saluda a este hermano que quiere que lo saludemos. Antonio Torresillas. De San Carlos de la Rápida, en Tarragona. Tarragona, pues bienvenido. Él nos ve, él va a una biblioteca, porque no tiene internet seguramente, va a una biblioteca y nos ve allí en la biblioteca, va viendo los vídeos, dice, estudiando la palabra, y me manda fotos allí en la biblioteca viendo los vídeos nuestros. Manda un saludo a toda la iglesia. Pues bienvenido a él también. Hubo un hermano también, una familia que nos escribió desde Monterrey enviando saludos, de una parte en específico de Monterrey, pero ahora mismo no me acuerdo porque lo vi ayer, pero bueno, también bienvenidos. Sí me acuerdo, nos acordamos de ustedes también. Hoy venimos, ¿cuántos están contentos de estar aquí? ¿Están contentos de que Marlen esté aquí? ¿Alex estará contento de que Marlen esté aquí? No sé. O Zuli, o Esteban, uno no sabe, pero bueno, ellos dicen que sí, ya en la noche se ve. Todos estamos contentos no solo de que Marlen esté aquí, sino también de que Dios esté aquí con nosotros. Y vamos no a pasar el rato, sino a estudiar la palabra de Dios, a meditar en lo que Dios primeramente habló a mi vida y yo creo que va también a hablar a la vida de ustedes. ¿Por ahí también se escucha bien en el cuarto de cuna? ¿Sí? Más o menos. Métale bulla ahí. Yo quiero que todos presten mucha atención, porque Dios nos va a hablar a través de Primera de Samuel, capítulo 8, y yo quiero que nos pongamos en pie para leer este versículo, esta porción de las Escrituras, que estuvimos meditando parte de ella la semana pasada, pero la palabra es buena, es rica, y nos habla de diferentes maneras en un mismo pasaje. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. El versículo 8 de Primera de Samuel 8:8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es deliciosa a nuestro paladar. Hoy tenemos hambre y sed de ti, tenemos el tenedor y el cuchillo afilado para comer de este manjar que tú tienes preparado para nosotros. Yo quiero rogarte que tú prepares nuestros corazones, que tú abras nuestras vidas y que nos hables de una manera específica conforme a nuestra necesidad. Prometemos darte la gloria y poner por obra lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos analizando la vida de los personajes bíblicos. Como ustedes saben, hace 2 semanas utilizamos parte de estos pasajes también para hablar de rechazo. Y hoy quiero centrarme en estos 2 versos, el del 6 al 8, particularmente en el verso 8. Y quiero hablarle de 2 puntos que hoy vamos a profundizar y yo creo que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Primero, por un lado, veremos el abandono del pueblo y por otro lado, veremos el servicio a los dioses ajenos. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, porque esto fue una decisión que tomaron los sacerdotes, tomó el pueblo y en un momento particular en sus vidas. Y veremos que eso trajo consecuencias terribles para sus vidas y que nosotros debemos aprender
de estas cosas, porque es necesario. Por eso quiero que presten mucha atención, por una sencilla razón, porque tiene que ver con nosotros, Dios, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Dios, semana tras semana, no sé si ustedes se han dado cuenta, mucho antes de que finalizara el año y lo que va de este año, Dios nos está enfatizando en la necesidad de tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con los demás, con nuestros semejantes. Y creo que es importante porque la voluntad de Dios es que no le abandonemos, sino que le prestemos servicio, que adoremos a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, vamos a meditar. No sé si ustedes se recuerdan que hace unas cuantas semanas vimos que Samuel estaba en una situación bastante incómoda, bastante adversa, compleja en su vida, y lo podemos meditar en estos versículos. El tiempo que le tocó vivir a Samuel, este tiempo en específico de estos versículos que acabamos de leer, fue una situación bastante tensa para él. Fue una situación de las más incómodas, de las más desagradables, de las más terribles que le tocó, triste, que le tocó vivir en el ministerio que llevaba. Dios habla a Samuel, y Samuel no agradó a Samuel, dice la palabra de Dios, no agradó a Samuel las palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel, en el original, esta palabra no agradó, estaba disgustado en extremo. ¿Se imaginan? Lo estaban desechando a él. Los problemas de sus hijos, su avanzada edad, fueron un pretexto que el pueblo utilizó para desechar a él y a Dios. Y Dios lo sabía, y de alguna manera, con los versículos del 7 y del 8, le da como ánimo a Samuel. Estate tranquilo, le dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. O sea que tranquilo, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí. Terrible. Ellos, el pueblo, había desechado desde el día que Dios le dio la libertad hasta ese tiempo. No le estaban teniendo en cuenta. ¿Saben? Si analizamos esta historia del pueblo de Israel, este tiempo en que le tocó vivir a Samuel, el pueblo no estaba reconociendo a ese Dios verdadero que les estaba ayudando. No estaban teniendo en cuenta el favor de Dios para sus vidas. Si analizamos un poco más, se habían olvidado de ese Dios que le había rescatado. No le estaban dando el lugar que Dios se merecía en sus vidas. Déjanos en paz. Y eso lo vimos la semana pasada. Vemos la falta de gratitud en estos versículos del pueblo hacia Dios. Su corazón se volvió no al agradecimiento, sino a la inconformidad, al rechazo. El pueblo no le estaba dando la gloria que Dios se merecía. Terrible. Y si analizamos el contexto general de qué hizo Dios por ellos, podemos observar que Dios hizo cosas maravillosas. No solo para llamarles la atención, sino para demostrarles que Él era un Dios real. Que Él tenía poder para salvarles de la mano de los enemigos, tenía poder para proveer para sus necesidades, tenía poder para sanar sus heridas. Pero ellos no, ¿qué hicieron? Ellos, con la misma ingratitud, no solo rechazaron a Dios, sino rechazaron al siervo de Dios. Y saben, hoy en día, por desgracia, también pasa lo mismo. Hay pocos que reconocen lo que Dios está haciendo en sus vidas. La ingratitud de muchos entristece el corazón de Dios. Son pocos los que están teniendo en cuenta el favor de Dios en sus vidas. ¿Saben? Si miramos a nuestro alrededor, muchos se han olvidado de ese Dios verdadero, que los ha salvado y que los ha rescatado. Muchos hoy no le están dando el lugar que Dios se merece. Muchas personas a nuestro alrededor hacen lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? Por ejemplo, el Salmo 106 nos habla de que bien pronto se olvidaron de sus obras. Y dice, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad.
y Él les dio lo que pidieron. Pero dice la palabra de Dios, mas envió mortandad sobre ellos. Terrible. El pueblo abandonó a Dios. Y por eso es necesario que nosotros meditemos también en estas dos cuestiones que yo quiero compartir con ustedes hoy. Lo primero, el abandono. El abandono del pueblo, el abandono de los sacerdotes hacia Dios. Dice el versículo 8 que acabamos de leer. Oye la voz del pueblo, le dijo Dios a Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses. Dice otro versículo de las Escrituras, que muchas de estas cosas que yo voy a decir hoy, que voy a compartir con ustedes, ya lo hemos visto en versículos anteriores, pero Dios nos lleva otra vez a recordar estas cosas, porque puede que a nosotros a lo mejor nos despistemos y seamos como el pueblo de Israel, que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros y en favor nuestra, y le dejemos. Por eso es necesario recordarlas. Dice Jueces 2, del 12 al 13, dice, dejaron a Dios, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Abandonaron a Dios. ¿Ustedes saben por qué abandonaron a Dios? ¿Se pueden imaginar por qué? Porque yo me lo pregunté muchísimas veces y no encontraba sentido. Y decía, pero ¿por qué, teniéndolo todo, abandonan a un Dios tan bueno y tan grande? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el pueblo era atraído por las tentaciones del mundo. Eran atraídos por las tentaciones de la época y caían. Y ellos no caían de cualquier manera, se arrastraban. Se mezclaban con los dioses de aquella época que Dios aborrecía, hacía cosas abominables que más adelante veremos. Y todo lo hacían porque querían ser libres, abandonando a Dios. Y lo abandonaron. Fueron atraídos y eran atraídos por la rebeldía, por la comodidad, por la pereza, por la desidia, es decir, por la apatía, por el desinterés, por la indiferencia. Me da igual, queremos ser libres, es lo que querían. Por la falta de compromiso y se dejaban seducir por estas cosas. ¿Y saben qué? Se lanzaban y pecaban y abandonaban a Dios. El pueblo de Israel abandonaba a Dios para servir a dioses ajenos. Y no una vez. ¿Cuántas veces hemos estudiado que el pueblo de Israel abandonó a Dios? Muchísimas veces. Era un ciclo. Dios los bendecía, ellos estaban contentos, gozosos, alegres, y luego al poco tiempo se mezclaban con la gente que Dios decía que no se mezclaran, volvían atrás, se dejaban que el pecado se colara en sus vidas, en sus tiendas, en su entorno, en sus familias, y luego cuando se veían hundidos hasta aquí en el pecado. ¿Y qué hacía Dios? Dios los castigaba. Ellos se arrepentían, porque, ay, pobrecitos que somos nosotros, bueno, vamos a arrepentirnos, se arrepentían, volvían a Dios y Dios los perdonaba y comenzaba el ciclo otra vez. Dios los bendecía, se olvidaban, abandonaban a Dios y así. Ese era el ciclo. A pesar de todas estas cosas, el pueblo era atraído para mezclarse con otras naciones. Era atraído para abandonar a Dios. A mezclarse con lo pagano, con lo extraño, con la oscuridad, con lo que Dios aborrecía. Y se dejaban seducir y caían. Ellos abandonaron lo bueno para seguir lo malo. ¿Conocen a alguien así? Que abandona lo bueno, después de tener lo bueno, lo abandona para seguir lo malo. Esto aquí no pasa. Abandonaron a un Dios invisible, pero real, que demostraba con hechos que era un Dios real. Abandonaron a ese Dios por seguir su propio corazón, por seguir sus propios deseos y por seguir a una persona que pudieran ver, a un rey, a alguien tangible que pudieran palpar. Lo abandonaron. Abandonaron lo eterno para seguir lo terrenal. Si analizamos la vida del pueblo de Israel, abandonaron esa gloria incorruptible por un rey pasajero y corruptible.
que realmente si veremos más adelante que ese rey nunca buscó su bien. Aunque Dios se lo advirtió, ellos dijeron, ¡buah! Cállate, Samuel, no quiero, queremos ser libres. Hoy en día el mundo que nos rodea es así. Si echamos un pequeño vistazo a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea también es así. Ha hecho lo mismo con Dios. El mundo que nos rodea ha dejado de lado la palabra de Dios, ha dejado de lado la voluntad de Dios para sus vidas, para abandonar a Dios, han abandonado, y para seguir a dioses extraños. Por eso este mensaje tiene que ver muchísimo con nosotros, porque tiene que ver con las decisiones que tomamos. Ellos decidieron, después de estar limpios, después de estar tranquilos, después de que sus enemigos estuvieran en paz con ellos, decidieron volver atrás. Ellos tomaron la firme decisión de abandonar a Dios. Porque bueno, ya que lo tenemos todo, bueno, ahora queremos un rey. No un juez, sino un rey. Un rey que nos mande y vamos a hacer lo que nos da la gana, como todas las naciones. Y ellos abandonaron a Dios. Así como muchos de los que podemos estar aquí. Muchos podemos ser atraídos por la rebeldía, así como el pueblo de Israel, por la comodidad, por la pereza, por el desinterés, por la falta de compromiso. Y muchos se han dejado seducir por estas cosas. No solo en el mundo, sino dentro del seno de la iglesia. Y yo creo que muchos se han entregado a sus deseos. Y esto es algo peligroso que tenemos que tomar en cuenta. ¿Saben por qué? Porque las decisiones que tomamos, ¿saben que afectan nuestra relación con Dios? Si nosotros abandonamos a Dios, también estamos abandonando nuestra relación con Dios. ¿Y nos va a ir mejor? Piénsenlo bien. ¿Ustedes creen que si abandonamos a Dios nos va a ir mejor? Si abandonamos nuestra relación con Dios, ¿nos podemos llevar bien entre nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Nos llevaremos mejor? No, seguramente no. Esto nos enseña que nosotros debemos andar con cuidado, porque podemos caer. Podemos caer en la tentación. Tentados, podemos caer en la tentación de actuar de una manera cíclica, como hacía el pueblo de Israel. Vamos a ser tentados a dejar a Dios. Vamos a ser tentados a abandonar a quien nos ha dado la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ser tentados a abandonar quien dio su vida para perdonar nuestros pecados. Podemos estar siendo tentados hoy a mezclarnos con el pecado, a abandonar a Dios, a cambiar a ese Dios vivo y verdadero, ese Rey de Reyes en nuestras vidas, por algo tangible, por algo que se pueda ver, que se pueda palpar. Y esto es triste y peligroso. Abandonar a Dios por un plato de lentejas. Es peligroso, ¿verdad? Nosotros debemos estar apercibidos. Debemos tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque podemos caer en la tentación de abandonar a Dios. No solo de abandonar a Dios, ellos también abandonaron y desecharon al siervo que Dios había puesto en medio de ellos para guiarles. Ellos tomaron la decisión de darle la espalda a Dios y al siervo de Dios. Nosotros podemos ser tentados hoy a hacer lo mismo, a abandonar a Dios y a desechar los siervos que Dios ha puesto en medio del pueblo para guiar al pueblo a toda la verdad. Por eso cabe preguntarnos, cada uno de nosotros, de manera individual, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones? ¿A abandonar a Dios o acercarnos más a Él? ¿Qué decisiones estamos tomando?
¿Qué es lo que nos está tentando para abandonar a Dios? El pueblo de Israel fue tentado y cayó porque querían ser como los demás. Querían ser como todas las naciones. Querían ser libres. ¿Y cada uno de nosotros? ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres ser como los demás? ¿Qué es lo que te seduce y tomas la decisión de abandonar a Dios? ¿Le estás abandonando y vas tras el pecado como hacía el pueblo? ¿Le estás desechando porque quieres ser como los demás? Son cosas que tenemos que preguntarnos a nosotros y darle una respuesta a Dios, porque ¿cómo estamos siendo con Dios? ¿Cómo estás siendo tú con Dios? ¿Como Samuel o como el pueblo de Israel? ¿Cuál es tu actitud con respecto a Dios? ¿Cuál es? ¿De abandono o de acercamiento? ¿Saben por qué? Porque si dejamos a un Dios bueno, si dejas a un Dios bueno y misericordioso, a un Dios bueno que nos bendice cada día, nos ama de manera incondicional, que ha entregado a su propio Hijo por ti y por mí, ¿qué nos queda? ¿Se imaginan? ¿Qué nos queda? ¿Qué te queda si abandonas a Dios? Si hoy tomamos la firme decisión de desechar a Dios de nuestras vidas, ¿qué nos queda? ¿Tristeza o alegría? ¿Felicidad? Si abandonas a Dios, ¿qué te queda? Por eso esto tiene que ver mucho con lo que hacemos cada día. Si abandonas a Dios, inevitablemente rechazaremos a los demás. Si rechazamos a Dios, ¿cómo no vamos a rechazar a los demás? No es bueno abandonar a Dios. Si abandonas a Dios, estás abandonando tu relación con Dios y tu relación con los demás. Debemos tener cuidado de estas cosas. Si abandonamos a Dios, nos exponemos a vivir una eternidad lejos de Dios, con un sufrimiento eterno. Nos exponemos a vivir con nuestras propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas. Y eso es un peligro, porque tarde, más temprano que tarde, estando lejos de Dios, estaremos destituidos de la gloria de Dios. No sé si todos, pero yo creo que casi todos, por dejar un remanente, cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es vivir sin Dios. ¿Alguno de ustedes ha experimentado lo que es vivir sin Dios? ¿Sí? ¿Alejados de Dios? ¿Cómo se vive mejor? ¿Abandonando a Dios en ese periodo de abandono o cuando estamos aquí cercanos a Dios? ¿Cómo se vive mejor? ¿Abandonando a Dios o buscándole? Buscándole, ¿verdad? Es hasta saludable. Dios quiere que no le abandonemos a Él. Dios desea, el anhelo de su corazón es que no le abandonemos. ¿Verdad que hay que reconocer que sin Dios estamos perdidos? ¿Amén? Sin Dios estamos perdidos. El pueblo de Israel tomó la decisión de abandonar a Dios. No solo eso, sino que se fueron tras los dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, dice Jueces 2:12, a los cuales adoraron, es decir, rindieron culto, sirvieron y provocaron a ira a Dios. Por un lado ellos abandonaron y por otro sirvieron. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, el servicio. Ellos no sirvieron a Dios, abandonaron a Dios y sirvieron pero a otros dioses. A un Dios extraño, a un Dios próximo, como dice el original, a un Dios segundo, a un Dios siguiente, no al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios en Jueces 10 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Sirvieron a los Baales y a Astarot,
a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Dios y no le sirvieron. Curioso. Ese Dios poderoso que ellos estaban a punto de morir y de ser exterminados por sus enemigos, clamaron a Dios y Dios los rescató. Pero un poquitito más adelante lo abandonaron y sirvieron no a Él, sino a otros dioses, a los Baales, a los de Moab, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Dios y no le sirvieron. El Salmo 106 nos da una perspectiva terrible, a consecuencias terribles, a algo que ellos hicieron, terrible. No destruyeron los pueblos que Dios les dijo que destruyeran. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales, dice el versículo 36 del Salmo 106, los cuales fueron causa de su ruina. No, es que a mí me va mal, porque es que ¿por qué a mí me va todo mal? ¿Has abandonado a Dios? Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Después de servir a un Dios vivo y verdadero, se prostituyeron con sus hechos. Y todo esto, todo lo que hicieron, todas y cada una de las cosas, todas las acciones que emprendieron, todo fue causa de su ruina. Porque el abandonar a Dios y servir a otros dioses, vemos que tiene consecuencias. Y Dios no hizo más nada sino que dejarlos a sus propios deseos. Les entregó en poder de las naciones, se enseñorearon de ellos y les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces lo libró Dios. Y dice el versículo 43 algo espeluznante. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Ellos se rebelaron contra su consejo. No tuvieron en cuenta a Dios. Abandonaron a Dios y sirvieron a otros dioses. Prestaron servicio a los demonios. Se adentraron en la oscuridad de otros dioses. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, como dice 2 de Reyes 17. Se dieron, escuchen bien, a las adivinaciones y agoreros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. No pararon y se mezclaron más, y siguieron más, y se hundieron más. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios y sirvieron a los dioses ajenos. No siguió a Dios sino a los dioses. Dioses extraños, de otras naciones, de otros pueblos. ¿Cuántos creen que solo hay un Dios verdadero? Solo hay un solo Dios. Pero sabiendo estas cosas, que solo hay un solo Dios vivo y verdadero, muchos sirven a otros dioses. Muchos se olvidan de Dios, abandonan a Dios y van tras el servicio a otros dioses, al dinero, a las riquezas y a muchas otras tantas cosas. Muchos se olvidan de ese Dios de amor, tras un Dios que los oprime, que los esclaviza, que los maltrata. ¿Ustedes creen que los dioses de esas naciones buscaban el beneficio del pueblo? Buscaban su destrucción, buscaban lo suyo. Pero ellos abandonaron a Dios y sirvieron a estos dioses. Y esto fue causa de su ruina. Y surge una pregunta. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A quién estamos sirviendo cada uno de nosotros? ¿A ese Dios vivo y verdadero? ¿O a esos dioses ajenos?
al Dios del dinero, o a ese Dios que nos hemos inventado o que te has inventado, o te estás sirviendo a ti mismo. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién quieres servir el resto de tu vida? Son cosas que debemos preguntarnos. ¿A tu propio corazón o al Dios vivo y verdadero? ¿A quién quieres servir? Ellos tomaron su decisión y sirvieron a los dioses ajenos. ¿Y tú? ¿A quién quieres servir? ¿A quién quiere servir cada uno de nosotros? Vemos que el servir a los dioses ajenos llevaba al pueblo de Israel a lo peor, a pagar las consecuencias. Si nosotros no servimos al Dios vivo y verdadero, sino que seguimos los pasos y servimos a otros dioses, que no es el Dios vivo y verdadero, ¿pagaremos las consecuencias? Tú decides a quién quieres servir. Cada uno de nosotros decide a quién quiere servir. Si al Dios de este siglo o al Dios verdadero que quiere nuestra libertad. Es una decisión nuestra. Si decidimos servir al Dios de este mundo y darle la gloria, tienen que tener en cuenta que Dios no comparte su gloria. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado. Si cerramos nuestros ojos y damos la vista atrás, no servíamos para nada. Nuestras vidas eran un total desastre. Dios nos dio una nueva vida a cada uno de nosotros. Una nueva vida y no de abundancia en riqueza material, sino una riqueza espiritual. Y tenemos una morada en los cielos, preparada para los que realmente no abandonan a Dios y le sirven de todo su corazón. ¿A quién quieres servir? Lo que decidas, a quién quieres servir, afectará no solo la relación con Dios, sino también tu relación con los demás. Nuestra relación se va a ver afectada dependiendo a quién decidamos servir, si a Dios o a los hombres, si a Dios o a los dioses ajenos. Dice la palabra de Dios, un versículo que nosotros hemos repetido un montón de veces en la vida de Samuel. Dice la palabra de Dios en Josué 24, dice, temed a Dios, servidle con integridad y en verdad. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. No solo Samuel, Josué. Romanos 6, 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El anhelo del corazón de Dios es que no le abandonemos. El anhelo del corazón de Dios no es que sirvamos a otros dioses, que nos mezclemos con el pecado, sino que realmente le sirvamos a Él. Yo quiero animarles hoy a meditar en estas cosas, a pensar en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Yo creo que nosotros debemos tomar una decisión, pero ya. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se agota. El tiempo pasa muy rápido. ¿Saben? La iglesia va hacia el mundo. Si analizamos la historia de la iglesia y cómo se van dando los acontecimientos, la iglesia cada día más se va adaptando cada día más al mundo, con parámetros del mundo. Y nosotros debemos ser capaces de entender en el tiempo en que estamos viviendo y marcar la diferencia. Debemos ser diferentes. Pero si nosotros abandonamos a Dios y servimos a otros dioses, ¿ustedes creen que las personas que no conocen a Dios le adorarán? ¿Le buscarán? No.
Yo realmente quiero animarles a mantenernos firmes. A mantenernos firmes, como dice la palabra de Dios, sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy vamos a celebrar una asamblea general de iglesia. Y me tocó hacer un resumen pastoral de todo lo que ha sido el 2018. Y saben, por un lado estaba muy contento, muy alegre, porque se han hecho muchísimas cosas, pero por otro lado estaba excesivamente triste. Se lo comentaba a Katia hace poco. ¿Saben por qué? Porque en muchas ocasiones nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra manera de vivir la vida cristiana habla de un verdadero abandono de las cosas de Dios. El menosprecio a las cosas de Dios. Y creo que es algo que nosotros debemos meditar y pensar, ¿qué estamos haciendo con ese Jesús llamado el Cristo, que lo dio todo y nosotros no le damos nada? Debemos ponernos manos a la obra. Cuando nosotros éramos niños, ¿qué hacíamos? Pensábamos como niños, actuábamos como niños, hacíamos cosas propias de niños, pero ya estamos grandes. Pero queremos seguir distraídos con las cosas de niños. Ya el tiempo de jugar ya se acabó. Si nosotros como iglesia no marcamos la diferencia de manera individual, si nosotros no marcamos la diferencia y no nos santificamos, que es la voluntad de Dios, no vamos a avanzar espiritualmente. No avanzaremos como cristianos, no avanzaremos como nada, porque chocaremos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Pero si abandonamos a Dios y si servimos a otros dioses, a dioses ajenos, ¿cómo le vamos a santificar? ¿En el mundo nos irá mejor sirviendo a otros dioses? No. Sirvamos a Dios en santidad. Y yo con esto termino. Dios quiere que nosotros abandonemos esa vieja vida. Hay un cántico hermoso que dice eso: la vieja vida ya he dejado y no vuelvo atrás. ¿Querrás volver atrás como Jesús? Como los discípulos de Jesús, que muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Abandonaron. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Es nuestra decisión. No es decisión de los pastores. Es tu decisión. Debemos esforzarnos cada día por negarnos a nosotros mismos. Tomar esa cruz pesada cada día y seguir a Cristo. Amén. Debemos hacerlo. Debemos abandonar no a Dios, sino al pecado. Debemos servir a Dios con integridad, porque si no pagaremos las consecuencias. Tú decides a quién quieres abandonar, si el pecado o a Dios. Tú decides a quién servir, si al mundo o a Dios, pero debemos tomar una decisión. Terminando el mensaje, Dios me dijo: no me abandones, no me deseches, no vas a estar mejor sin mí. Tómame en cuenta en tu vida, no corras solo, no me abandones, no sirvas más al pecado, ni a los dioses ajenos. Sírveme a mí, dame la gloria
y el lugar que me corresponde en tu vida. Yo he tomado... ¿Y ustedes? Vamos a ponernos en pie y pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra estas cosas que Dios nos ha hablado hoy. Es necesario que nosotros abandonemos lo del mundo y nos acerquemos a Dios. Que no sirvamos más a los dioses, sino a Dios vivo y verdadero. Alguien que quiera orar, pidiendo a Dios que nos ayude con estas cosas. Seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu palabra que nos exhorta cada día a seguirte fielmente como tú eres fiel con nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de oír tu voz. Ayúdanos para que seamos fieles. Ayúdanos para que perseveremos en el servicio a ti y a ningún otro Dios falso. No queremos servirnos a nosotros mismos ni servir a dioses ajenos. Queremos servirte a ti, el único Dios verdadero, que nos perdonó nuestros pecados y nos ha dado la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos.